Muy buenos días. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, ingeniero. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar con las clases. Esta es la última clase ya que vamos a tener. Y bueno, para realizar alguna aplicación de las ecuaciones diferenciales de orden superior, básicamente o específicamente las ecuaciones de orden 2. La principal aplicación vendría a ser el sistema masa-resorte. Aunque ya hemos visto también una aplicación de las ecuaciones de orden 2, no sé si recuerdan. Hemos visto en el tema de ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior, ¿no? Cuando hemos visto el método de variación de parámetro, ahí hemos visto una aplicación a circuitos eléctricos. Entonces también por favor lo revisan esa parte, que es la aplicación de ecuaciones de orden 2. ¿De acuerdo? Aplicaciones a los circuitos eléctricos. Entonces esto es otra aplicación a un sistema masa-resorte. Miren, como ya ustedes conocen sobre este tema, porque lo han visto en física, ¿no? Tenemos un resorte inicialmente sin estirar, ¿no? Solamente está suspendido aquí en la parte superior de una distancia L. Si a este resorte le añadimos una masa, entonces el resorte se va a estirar, ¿no? Se va a estirar una distancia S con respecto a esta posición. Y luego de un momento, aquí prácticamente va a quedar en equilibrio estático. Se va a quedar en equilibrio estático. Y a esta posición donde se queda la masa en equilibrio, se llama posición de equilibrio. Posición de equilibrio. Muy bien. Entonces en este sistema, que le llamamos equilibrio estático, que aquí está en equilibrio, pues analizamos las fuerzas, ¿no?, que están actuando en este sistema. Tenemos el peso, que sería masa por gravedad, la fuerza es un vector, ¿no? Y por otra parte tenemos la fuerza de recuperación del resorte, que como sabemos está dado por la ley de Hooke, ¿no? Aquí también he hecho mención de la ley de Hooke, ¿no? Esta ley nos dice que la fuerza de recuperación del resorte va a ser proporcional a la elongación. Va a ser K por S nada más. K es la constante de recuperación y S es la elongación o estiramiento que ha sufrido el resorte. Ahora, ¿qué pasa si luego a esta masa, digamos, le aplicamos una fuerza hacia abajo, lo estiramos y luego lo dejamos libremente? Entonces, se va a producir aquí, se va a producir un movimiento oscilatorio, ¿no? Se va a mover hacia arriba o hacia abajo de la posición de equilibrio. Se va a mover hacia arriba y hacia abajo de la posición de equilibrio. Se va a ver un movimiento oscilatorio que teóricamente se movería indefinidamente. Es lo que nosotros conocemos como el movimiento armónico simple. Bien, entonces este sistema sería pues un sistema en movimiento, ¿no?, porque la masa se está moviendo hacia arriba y hacia abajo de la posición de equilibrio. Entonces aquí hay una distancia y. Esta distancia va a ser variable, porque como la masa se está moviendo, esto va a ser variable, ¿no? Y esto vendría a constituir pues la función de posición. Y vendría a ser la función de posición de la masa.
Pues también aquí las fuerzas que están actuando, tendríamos el peso, tenemos la fuerza de recuperación del resorte, que está dado también por la ley de Hooke, va a ser la constante por la elongación total. ¿Cuál es la elongación total que he sufrido? Es esta distancia más esta distancia, ¿no? Entonces tenemos ahí esa fuerza. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es determinar la ecuación diferencial del movimiento de este sistema masa-resorte. ¿Cuál es su ecuación diferencial de este sistema en movimiento? Bien, entonces para idear esa ecuación lo que hacemos es aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces solo hay que sumar las fuerzas en la dirección del movimiento. Tenemos el peso que va hacia abajo, tenemos esto. Tenemos la fuerza de recuperación de resorte, esta fuerza, que como va hacia arriba va a ser negativo, y eso va a ser igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? El peso sabemos que es masa por gravedad, y la fuerza de recuperación de resorte es K por la elongación total, ¿no? Y esto es masa por aceleración. La aceleración, por definición, es la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Y luego efectuando este producto, ¿no?, de K por S, K por Y, tenemos esto. Y aquí vemos de que la masa por gravedad y K por S, estos dos términos, prácticamente son iguales en la posición, en el equilibrio estático, ¿no? Masa por gravedad igual a K por S. Entonces, estos términos prácticamente se anulan y la ecuación me va a quedar así, que ordenando me quedaría así. Y esta ecuación se llama pues la ecuación diferencial del movimiento de la masa, o ecuación diferencial del movimiento armónico libre, no amortiguado, o también llamado movimiento armónico simple, que es el MAS, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es la ecuación diferencial que está modelando este sistema en movimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de ecuación es esto? Como vemos, se trata de una ecuación diferencial lineal homogénea, ¿no?, el cual podemos resolverlo. Entonces, para resolver, construimos el polinomio, que será mr cuadrado más k, de ahí determinamos sus raíces, ¿no? Raíces salen así, raíz cuadrada de k sobre n por i. Entonces son raíces complejas. Ahora, esta raíz cuadrada de k sobre m es lo que va a ser igual a w, que es la frecuencia angular o velocidad angular, y que está expresado en radianes por segundo. Bueno, como esto es K, perdón, como esto es W, entonces será simplemente más menos W por I, ¿no?, nuestras raíces. Y de acuerdo a eso, hallamos la solución general para esta ecuación, que va a ser esto, ¿no? C sub 1 por el coseno de omega, que es esto, por T, más C sub 2 por el seno de omega por T. Y esto viene a ser la función de desplazamiento de la masa en cualquier instante T. Bueno, luego hay que determinar el valor de las constantes C sub 1, C sub 2,
para lo cual hay que aplicar las condiciones iniciales que debe tener el problema. Esta función de aquí es la función de desplazamiento, pero generalmente no es muy conocida, digamos, esta función. En cambio, esta función de aquí sí es más conocida, ¿no? Que nos da la posición de la masa en cualquier instante, pero en la forma alternativa, donde A es la amplitud y phi el ángulo de fase. Esto es lo que ustedes conocen, ¿no? Para el movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? O también puede ser con la función coseno. Esto se llama la forma alternativa, que es lo mismo que esta función de aquí, pero expresado de otra forma. Entonces la amplitud también se determina de esta forma, con c sub 1 al cuadrado más c sub 2 al cuadrado, raíz cuadrada de la amplitud. Este omega, que es la frecuencia angular, sabemos que es raíz cuadrada de k sobre m. Y el ángulo phi podemos hallarlo con la función tangente. Si la amplitud es esto, entonces con esto podemos construir un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces aquí A vendría a ser la hipotenusa y los catetos, las constantes C1, C2. Y aquí tendríamos el ángulo phi, por lo tanto la tangente de phi sería C sub 1 sobre C sub 2. Bueno, también se puede hallar el periodo, que va a ser 2pi sobre omega, o sea, sobre la frecuencia angular, y también se puede hallar la frecuencia, que es la inversa del periodo. Bueno, todo esto seguramente recuerdan de cuando han llevado física 2, ¿no? Bueno, y tenemos otro tipo de movimiento que vendría a ser el movimiento armónico libre amortiguado. En este caso se considera que hay fuerzas de amortiguamiento que van a amortiguar el movimiento oscilatorio. Entonces, supongamos que la masa, ¿no?, cuando está en movimiento, se está moviendo dentro de un recipiente donde tenemos un fluido. Puede ser agua, aceite, otro fluido, ¿no? Entonces, cuando se mueve sobre ese medio, aquí va a haber una fuerza de rozamiento o fuerza de amortiguamiento. Porque esto va a ir amortiguando el movimiento de la masa. Este principio se utiliza pues en los sistemas de amortiguamiento de los vehículos, ¿no? En los automóviles, en las motocicletas, se utiliza este sistema para amortiguar el movimiento. Tenemos un resorte unido a un émbolo, y eso va a hacer que el movimiento sea amortiguado. Bien, entonces si consideramos esta fuerza de amortiguamiento, fuerza de rozamiento, solamente hay que sumarle a la ecuación anterior esa fuerza. Esa fuerza está expresada por esta expresión. Esa fuerza aquí nos dice que es proporcional a la velocidad de la masa. Proporcional. Donde C vendría a ser la constante de proporcionalidad, llamado también coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción, que es propio de cada fluido, ¿no? Bueno, aquí sería con respecto al tiempo, ¿no? Porque esto de aquí representa la velocidad. La velocidad es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo.
Entonces, la ecuación diferencial que va a modelar ese sistema en movimiento va a ser esto de aquí, ¿no? En este caso, el movimiento se llama movimiento libre amortiguado. Bueno, de igual forma, al resolver esta ecuación, lo que vamos a hallar es la función de posición de la masa en cualquier instante. Y para resolver lo mismo, en este caso se tratan de ecuaciones lineales homogéneas de coeficientes constantes. Entonces hay que construir el polinomio, sacar sus raíces. Y estas raíces van a determinar o van a depender de este discriminante, ¿no? O sea, de este término que está dentro de la raíz, que es el discriminante, va a depender mucho del valor que tome este discriminante, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos tres casos. El movimiento sobre amortiguado, cuando ese discriminante es menor que, o es mayor que cero, perdón, mayor que cero. Entonces, si es mayor que cero, las raíces van a quedar así, ¿no? Raíz 1 y raíz 2. Y van a ser números reales y diferentes, por lo tanto la solución sería de esta forma. Cuando las raíces son reales y diferentes, ¿de acuerdo? El otro caso es cuando este discriminante es igual a cero. Y en este caso estamos hablando de un movimiento críticamente amortiguado. Entonces, si esa raíz o si este valor es cero, entonces las raíces van a quedar así. Prácticamente tenemos dos raíces que son iguales. Y de acuerdo a eso hallamos la solución para ese tipo de raíces que ya conocemos, ¿no? El tercer caso sería si este discriminante es menor que cero. Si es menor que cero el discriminante, entonces las raíces van a ser números complejos, ¿no? Complejos. Y de acuerdo a eso, hallamos su solución general, ¿no? Considerando que son raíces complejas. Bueno, en este caso también esta función se puede expresar en la forma alternativa y va a ser de esta forma. Es la forma alternativa de esta función. Tal como hemos hecho en el caso anterior, de igual forma. Se puede hallar la forma alternativa de la función de posición o desplazamiento. Esos serían los tres casos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Ejemplos sobre este tema? Bien, vamos a desarrollar algunos problemas.
Bien, jóvenes, entonces tenemos este problema que es un sistema o un movimiento masa-resorte, ¿no? Si lo graficamos, vamos a tener algo así como esto, vamos a ver. Digamos, tenemos un resorte inicialmente, ¿no? En la forma natural, sin estirar, y luego, cuando se le aplica aquí una masa, le aplica una masa, entonces va a sufrir un estiramiento, ¿no? Una elongación. Y luego tendremos un tercer momento cuando la masa es liberada. O sea, se aplica una fuerza hacia abajo, aquí a esta masa, le aplicamos una fuerza hacia abajo y luego lo dejamos libremente. Entonces la masa va a comenzar a oscilar, ¿no? O sea, a moverse de manera indefinida teóricamente, ¿no? En este caso nos dice, a ver, una fuerza de 2 libras alarga un resorte de un pie. Una masa que pesa 3,2 libras se une al resorte y luego se sumerge el sistema en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora igual a 0,4 veces la velocidad instantánea. O sea, una vez que se ha sujeto aquí la masa, entonces sumerge en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora. Aquí esta parte vendría a ser cuando tenemos equilibrio estático. Y aquí vamos a tener el sistema en movimiento. Bueno, cuando alcanza el equilibrio estático, en esta posición, es lo que se conoce como la posición de equilibrio. Esta posición se llama posición de equilibrio. Cuando la masa ha sido suspendida y luego alcanza digamos, el equilibrio estático, ¿no? Entonces, si está en equilibrio, entonces también diríamos que la fuerza, en este caso sería el peso, debe ser igual a la fuerza de recuperación del resorte, que va a ir en ese sentido, que va a ser la fuerza F. Por aquí. Que como sabemos está dado por la ley de Hooke, ¿no? Que es K por S. Entonces aquí en el equilibrio sabemos que la fuerza es igual al peso. Ya, ahora dice una masa que pesa 3,2 libras según el resorte y luego se sumerge el sistema en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora con una velocidad de 0,4 veces la velocidad instantánea, ¿no? Determine la posición de la masa en cualquier tiempo t si la masa se libera desde el reposo en un punto situado a un pie por encima de la posición de equilibrio. Entonces,
Una vez que la masa está aquí, luego dice esto se sumerge en un medio donde hay una fuerza de amortiguamiento. Y esto va a suceder cuando nos dice cuando la masa se libera de el reposo en un punto situado a un pie por encima de la posición de equilibrio. Esto es la posición de equilibrio, entonces por encima a un pie, esta distancia sería un pie, se libera la masa. O sea, en otras palabras, se comprime el resorte y luego se libera, ¿no? Y se va a producir aquí un movimiento oscilatorio. Pero ese movimiento también lo dice que está moviéndose esto en un medio. Digamos que tenemos aquí un recipiente, supongamos, y tenemos aquí un fluido. Un fluido. Puede ser agua, puede ser aceite o cualquier otro fluido, ¿no? Y la masa se está moviendo dentro de este fluido, donde aquí va a haber una fuerza de resistencia, pues, o fuerza de amortiguamiento. Entonces, si analizamos las fuerzas, tendríamos aquí, ¿no? El peso, tenemos la fuerza de recuperación del resorte, y también tenemos la fuerza de amortiguamiento que va a ir en sentido contrario al movimiento, o digamos hacia arriba va a ir, ¿no? Que vendría a ser la fuerza de amortiguamiento. Fuerza de amortiguamiento. Entonces ese sistema es así, se está moviendo ahí la masa dentro de ese fluido, ¿no? Que es el sistema en movimiento. Entonces lo que nos interesa a nosotros es la ecuación diferencial. Entonces, previamente podemos decir aquí que este movimiento se trata de un movimiento oscilatorio, libre y amortiguado. Bueno, es libre porque no tenemos una fuerza externa, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí se está moviendo esta masa, como hay una fuerza de amortiguamiento, esta masa va a quedarse en equilibrio, o sea, se va a parar, ¿no? En algún momento en la posición de equilibrio, porque hay una fuerza que va a ir amortiguando el movimiento, de tal manera que su velocidad va a ir disminuyendo, hasta que al final se va a hacer cero y va a quedar en esa posición de equilibrio. Un momento. Se ha parado, por ejemplo, el movimiento. Si es que hubiese una fuerza externa, entonces comenzaría nuevamente a impulsar el movimiento, ¿no? Entonces eso se llama fuerza externa, pero en este caso no tenemos esa fuerza. Muy bien, entonces la ecuación diferencial para este tipo de movimiento ya hemos visto y va a estar expresado de esta forma. Podemos poner directamente ya la ecuación diferencial que tiene esta forma.
Esto es la ecuación diferencial para este tipo de movimiento, ¿no? Entonces aquí solamente hay que identificar la masa, la constante C y la constante K. ¿A qué va a ser igual la masa? Según el problema me dice de que, a ver, ¿cuánto es la masa? Una masa que pesa 3,2 libras, según el resorte. Entonces la masa sería de 3,2, o mejor dicho, el peso, ¿no? Estamos hablando de la masa, y la masa sabemos que es igual al peso sobre la aceleración de la gravedad. En este caso el peso es de 3,2 libras, y la aceleración de la gravedad en este caso vamos a considerar 32 pies por segundo al cuadrado. Y esto nos da 0,1 SLUG. SLUG es la unidad de medida de la masa cuando se trabaja en esas unidades. Muy bien, la constante C, esa constante C es el coeficiente de fricción o coeficiente de amortiguamiento, que es debido al fluido, ¿no? Todo fluido tiene una viscosidad y debido a ello tiene un coeficiente de fricción. Ese coeficiente sería este. Y según el problema, ese coeficiente va a ser, dice, se sumerge el sistema en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora igual a 0,4 veces la velocidad instantánea. Entonces este 0,4 es la constante C, ¿de acuerdo? Que es proporcional a la velocidad instantánea. Entonces esto sería 0,4. Y la constante K lo podemos determinar aplicando la ley de Hooke, ¿no? Y esto va a ser igual a la fuerza que se aplica sobre la elongación o estiramiento que ha sufrido el resorte. La fuerza, ¿cuál sería en este caso? Dice, una fuerza de 2 libras alarga un resorte un pie. Y aquí determinaríamos la constante K, ¿no? La fuerza de 2 libras alarga esta cantidad el resorte. Entonces la fuerza va a ser de 2 libras y la elongación o el estiramiento es de un pie. De un pie. Entonces aquí sería un pie. Y esto va a ser igual a 2 libras por pie. Entonces ya tenemos estas constantes y luego reemplazamos en la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial va a quedar de esta forma, ¿no? La masa 0,1 por la aceleración más la constante C, que es de 0,4 por la velocidad, que es esto de aquí, más K, que es de 2 por Y, igual a 0. Esto sería nuestra ecuación diferencial, ¿no? Pero podríamos expresarlo un poco mejor si dividimos toda la ecuación por 0,1. Entonces dividiendo tendríamos así. ¿De acuerdo? Y esto vendría a ser la ecuación diferencial del movimiento de la masa.
Es una ecuación diferencial que me está modelando ese sistema en movimiento. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación diferencial, voy a obtener la función y, que me va a dar el desplazamiento de la masa en cualquier instante t, o la posición de la masa en cualquier instante t. ¿Y qué tipo de ecuación es esta? ¿Alguien puede decir, a ver, qué tipo de ecuación es esto de los que ya hemos estudiado? Esto es simplemente una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes, bueno, de orden 2. Y este tipo de ecuaciones sí sabemos resolverlo, ¿no? Entonces lo resolvemos, para lo cual hay que construir el polinomio, que será r cuadrado más 4r más 20. Igualamos a 0 y hallamos sus raíces. ¿Cuánto saldrían las raíces? A ver, efectúen. ¿Cuánto salen las raíces? Como vemos, son raíces complejas. Por lo tanto, la solución para esta ecuación va a estar dada por la función y, que va a estar en función del tiempo, una constante c sub 1 por e elevado a la alfa, ¿no? Alfa en este caso sería pues 2 y el beta es 4, ¿no? Entonces elevado a la alfa, que sería menos 2 por t, por el coseno de beta, que es 4 por t. Y para la otra parte sería c sub 2 por e elevado a la menos alfa, o alfa por t, por el seno de 4t. Listo. Esto vendría a ser la función de posición de la masa en cualquier instante. Pero tenemos que hallar el valor de las constantes c sub 1 y c sub 2 para tener la solución particular para el problema, ¿no? Cuando resolvemos estos problemas de aplicación, lo que tenemos que llegar es a soluciones particulares, ¿no? Esto es una solución general. Tenemos que hallar las constantes c sub 1 y c sub 2, para lo cual hay que aplicar las condiciones iniciales. Bueno, y dentro de esas condiciones tenemos la posición y la velocidad. Entonces, como tengo aquí a la posición de la masa en cualquier tiempo t, derivando esto tendría la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener también aquí la velocidad. La velocidad que va a estar en función del tiempo y que simplemente es la derivada de del desplazamiento. Entonces derivando esto tendríamos menos 2 c sub 1 por e a la menos 2t por el coseno de 4t más la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Entonces será menos 4 c sub 1 por e a la menos 2t, derivada del coseno es menos seno por 4t.
Y lo mismo para la otra parte. Derivando vamos a tener más o menos también. Menos 2c sub 2 por e a la menos 2t por el seno de t. Y más 4 por c sub 2 por e a la menos 2t por la derivada del coseno que es, por derivada del seno que es coseno. Así. ¿No? Eso sería la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces voy a llamar a esta ecuación la ecuación 1, que es la función de posición, y esta ecuación 2 vendría a ser la velocidad. Entonces ahora vamos a aplicar las condiciones iniciales para hallar el valor de las constantes. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? A ver, ¿alguien puede mencionar cuáles serían las condiciones iniciales del problema? ¿Qué nos dice, no? Si la masa se libera desde el reposo en un punto situado a un pie por encima de la posición de equilibrio. Entonces, como me dice que se libera del reposo, entonces su velocidad sería pues cero, ¿no? La velocidad de la masa. Y a un punto situado por encima de la posición de equilibrio. O sea, aquí estamos, ¿no? Se comprime el resorte y luego se deja libremente. Entonces aquí su posición inicial sería un pie. O sea, para el tiempo t igual a 0 la posición es un pie. Y su velocidad 0. Eso serían las iniciales. En el tiempo t igual a 0 va a ser igual a 1, un pie. Y la otra es que la velocidad, que es la derivada de la posición, y el tiempo inicial es 0. Pero aparte nos dice de que en ese momento está en situación de equilibrio. Entonces nosotros vamos a considerar que las fuerzas hacia arriba vamos a considerar como negativas y las fuerzas hacia abajo vamos a considerar como positivas. Entonces, como inicialmente la posición está por encima de la posición de equilibrio, o sea, un pie, aquí, entonces se consideraría negativo. Entonces aquí vamos a considerar que es negativo. Bueno, estas condiciones lo aplicamos en las ecuaciones 1 y 2. Reemplazando en 1 la primera condición tendré pues, ¿no? Menos 1 igual, para t igual a 0, aquí será menos 2 por 0, ¿no? Por el coseno de 4t, 4 por 0, más c sub 2 por e a la menos 2 por 0, por el seno de 4 por 0. Y seno de 0 es 0, ¿no? Entonces de aquí puedo determinar que c sub 1 debe ser igual a 1. El coseno de 0 es 1, entonces c sub 1 es igual a menos 1. ¿De acuerdo? Aplicando la otra condición en la ecuación 2 de la velocidad, vamos a tener que la velocidad va a ser 0 para t 0. Entonces, reemplazando, tendríamos menos 2c sub 1 por e elevado a la 0, y lo voy a poner directo, por el coseno también de 0,
menos 4c sub 1 por e elevado a la 0 por el seno de 0, y así sucesivamente, ¿no? El seno de 0 es 0, entonces 0. Aquí también sería 0. Y nos va a quedar solamente 0 igual a menos 2c sub 1 y más 4c sub 2, ¿no? Y de aquí determinamos que c sub 2 va a ser igual a menos 1/2. C sub 1 es menos 1. Entonces, reemplazando tenemos C sub 2. Teniendo ya el valor de las constantes, reemplazamos en la ecuación 1 para tener ya la función de posición de la masa. Entonces, reemplazando tenemos C sub 1, que es menos 1, por e a la menos 2t, por el coseno de 4t. Más C sub 2 es menos 1/2, por e a la menos 2t por el seno de 4t. Listo. Y esto vendría a ser la posición de la masa en cualquier instante t. Es lo que me pide el problema. Determinar la posición de la masa en cualquier tiempo t. ¿De acuerdo? Esta es una función de posición instantánea. Vamos a poner aquí posición de la masa en cualquier instante t. Bueno, ¿qué más me pide? En la parte B me pide expresar la posición de la masa en la forma alternativa. Entonces, esto es la posición de la masa. Y nos piden expresar esto de otra forma, ¿no? Que es la forma alternativa. Voy a poner aquí, esta sería la A, y la B nos pide la forma alternativa. O sea, expresar esta función de otra forma. Bueno, como hemos visto, la forma alternativa para este caso va a estar dado de esta forma. Va a ser igual a la amplitud por e elevado a la menos c sobre 2m por t por el coseno de beta por t menos phi. ¿De acuerdo? Esta es la forma alternativa que hemos visto aquí en la parte teórica, ¿no? Aquí está. Esta es la función de posición. Y la forma alternativa es esto de aquí. ¿Sí? Esto de aquí es lo que estamos considerando aquí. Bien, entonces primero determinamos la amplitud. Esta amplitud la amplitud es la raíz cuadrada de c sub 1 al cuadrado más c sub 2 al cuadrado. Con esto podemos determinar la amplitud. La constante c sub 1
es menos 1 y C sub 2 es menos 1 medio. Reemplazamos. Efectuamos y esto va a quedar igual a 1/4 más 1, 5/4. Quedaría raíz cuadrada de 5 sobre 2. ¿No? Y la amplitud es una medida de longitud, y en este caso estaría dado en pies. También hay que tener en cuenta de que si esto es la amplitud, aquí hemos determinado que esta es la amplitud, entonces podemos trasladarlo esto a un... Esto vendría a ser el ángulo phi, y está la constante C sub 1, C sub 2, y esto sería la amplitud. Bueno, para hallar este phi, el ángulo de fase, este ángulo, utilizamos la función tangente, ¿no? Tangente de phi, aquí del triángulo podemos decir que va a ser C sub 1 sobre C sub 2. Reemplazando, C sub 1 es menos 1 y C sub 2 menos 1 medio. Y esto nos daría 2. Y de aquí determinamos el ángulo phi, que va a ser igual a ver, determinen el ángulo phi, que vendría a ser el arco tangente de 2, pero hay que expresarlo en radianes. A ver, determina. Cero punto 35, ingeniero. A ver, Juanes, el seno de phi Negativo. me saldría de 0, negativo. El coseno de phi sería positivo o negativo. Negativo también. Negativo. Entonces, si el seno y el coseno son negativos, ¿en qué cuadrante estaría el ángulo? ¿En qué cuadrante se da de que el seno es negativo y el coseno es negativo? Muy bien, tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Entonces, como está en tercer cuadrante, vamos a hacer un gráfico aquí.
Digamos que este ángulo phi de 1,1 estaría por aquí. 1,11 sería este ángulo, ¿no? Y lo que nosotros determinamos como el ángulo de fase va a ser un ángulo que se va a medir a partir de este eje horizontal positivo, medido en sentido antihorario. Entonces tenemos que medir esa distancia, perdón, este ángulo, ¿no? Este ángulo vendría a ser en realidad el ángulo phi que necesitamos para el ángulo de fase. ¿Y a qué va a ser igual este ángulo? Va a ser pues pi radianes más 1,11. ¿De acuerdo? Entonces de esa forma determinamos el ángulo phi. No necesariamente es este ángulo de aquí. No necesariamente es este, solamente tomamos como referencia. Pero el ángulo de fase en sí va a ser este de aquí. Entonces decimos, como el ángulo se encuentra en el tercer cuadrante, entonces el ángulo phi va a ser pi más 1,11. Pi es aproximadamente 3,14 más el ángulo 1,11. Y esto nos da 4,25. Eso vendría a ser el ángulo phi. Entonces ahora sí ya podemos hallar la forma alternativa, ¿no? Hay que reemplazar aquí. Reemplazamos y tendríamos la forma alternativa. La forma alternativa va a ser la amplitud. La amplitud es raíz cuadrada de 5 sobre 2 por e elevado a la menos c sobre 2m. Este valor de aquí c sobre 2m lo podemos determinar, ¿no? Reemplazamos la constante c y la masa y nos va a salir un valor, pero ese valor es esto de aquí, nos va a dar menos 2. Y luego también aquí consideramos el beta, ¿no? Este beta de aquí. Esto va a ser igual a 4, que vendría a ser este de aquí, ¿sí? Entonces directamente puedo reemplazar para poder ya tener la alternativa. Entonces esto de aquí me da menos 2. Entonces aquí será menos 2t por el coseno de beta. Beta hemos dicho que es 4 por t, menos el ángulo phi que ya tenemos aquí, 4,5 expresado en radianes. Y eso sería la forma alternativa. Forma alternativa de la posición de la masa.
Bien, jóvenes, a ver, lean y hay que analizar el problema e identificar qué tipo de movimiento es la que se tendría en este caso. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué movimiento se trata en el caso? También se trata, pues, de un movimiento oscilatorio libre, ¿no? Oscilatorio libre y amortiguado. También tenemos fuerzas de amortiguamiento.
Entonces la ecuación diferencial tendrá la forma siguiente. La ecuación diferencial va a tener esa forma. Entonces, de igual forma, identificamos la masa. ¿Cuánto va a ser la masa? Aquí dice, después de colgarse una masa que pesa 8 libras. Pero ese es el peso, ¿no? La masa es el peso sobre la aceleración de la gravedad. Masa de 8 libras, o perdón, el peso de 8 libras y la aceleración de la gravedad de 32 pies por segundo al cuadrado. Y esto nos daría un cuarto de slug. Constante C. ¿Cuánto es la constante C? Aquí nos dice que la fuerza de amortiguamiento es igual a raíz cuadrada de 2 veces la velocidad instantánea. Entonces esto vendría a ser constante C. Raíz cuadrada de 2. Y la constante K, por la ley de Ohm, va a ser igual, perdón, por la ley de Hooke, va a ser igual a la fuerza sobre el elongamiento. ¿Cuánto es la fuerza? Dice, un resorte de 4 pies mide 8 pies de largo, después de colgarse una masa que pesa 8 libras. Entonces la fuerza sería pues de 8 libras, ¿no? Y el estiramiento que ha sufrido sería de 4, ¿no? O sea, inicialmente mide 4 y luego mide 8 pies, entonces el estiramiento sería 4. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza es de 8 libras sobre el estiramiento o el elongamiento que va a ser 8 menos 4. 4. Entonces sería 2, ¿no? De 2 libras por pie. Ya tenemos ahí el valor de esas constantes, reemplazamos y veamos la ecuación diferencial. Así. O también lo podemos multiplicando por 4 toda la ecuación, tendríamos de esta forma. Esto vendría a ser nuestra ecuación diferencial, ¿no? Ecuación diferencial del movimiento de la masa. Entonces luego resolvemos esta ecuación para hallar la función de posición. Hay que resolver construyendo el polinomio, que va a ser r cuadrado más 4 raíz cuadrada de 2 por r más 8. Igualamos a 0 y hallamos sus raíces. Bueno, en este caso las raíces van a salir menos 2 raíz cuadrada de 2. Ambas son iguales. Vemos que son raíces iguales, es decir, de multiplicidad. Por lo tanto, la solución para esta ecuación diferencial es, ¿no?, una constante por elevado a la primera raíz o a la raíz de multiplicidad
por t, más otra constante por t por e a la menos 2 raíz cuadrada de 2 por t. Esa sería la función de posición. Pero aquí también vamos a necesitar el valor de las constantes. No se olviden que esto es la solución general, ¿no? Nosotros como respuesta tenemos que dar la solución particular. Entonces, para ello tenemos que hallar el valor de las constantes C sub 1 y C sub 2. Y hay que aplicar las condiciones para hallar esas constantes. Bueno, como también voy a necesitar la velocidad, voy a hallar aquí la velocidad. ¿Sí? La velocidad sería la derivada de la posición. Entonces, derivando vamos a tener más la derivada del segundo término, tendremos C sub 2 por E a la menos 2 raíz cuadrada de 2 por T más C sub 2 sería menos la derivada de E a la menos 2 raíz cuadrada de 2 por T, que va a ser menos. Así. ¿Están de acuerdo? Eso sería la velocidad. Bueno, de igual forma lo voy a llamar ecuación 1, ecuación 2, y luego aplicamos las condiciones para hallar las constantes. Las condiciones iniciales. ¿Cuáles son esas condiciones? Aquí nos dice de que la masa libera inicialmente desde la posición de equilibrio, con una velocidad ascendente de 5 pies por segundo. Y aquí tendríamos dos condiciones, ¿no? La posición sería pues 0 en el tiempo inicial y su velocidad es de 5 pies por segundo. Entonces, posición en el tiempo inicial va a ser 0 y la velocidad es de 5 pies por segundo, que es descendente, o sea, hacia abajo. Aplicamos estas condiciones a las ecuaciones 1 y 2. Bien, entonces aplicando la primera condición tenemos 0. Directamente ya vamos a aplicar, ¿ya? Si t es igual a 0, simplemente será c sub 1. ¿Sí? Y si t es igual a 0 en esta segunda parte, aquí será 0, ¿de acuerdo? Entonces c sub 1 igual a 0. Aplicando en la ecuación 2, la segunda condición va a ser 5 igual a menos 2 raíz cuadrada de 2 c sub 1. Si t es igual a 0, elevado a 0 es 1. Y aquí en c sub 2 nos quedará también simplemente c sub 2. Y en el otro nos quedará 0. ¿Sí? Entonces de aquí tenemos que c sub 2 va a ser igual a
como C sub 1 es 0, entonces C sub 2 simplemente será 5, ¿no? ¿Está bien? C sub 1 es 0, y tanto C sub 2 igual a 5. Ahora sí ya reemplazamos en la ecuación 1 para tener la posición y también en la ecuación 2 para tener la velocidad. Reemplazando en 1 tenemos C sub 1 es 0, C sub 2 es 5, entonces será 5 por T por E a la menos 2 raíz cuadrada de 2 por T. Y la velocidad va a ser C sub 1 es 0, 0, C sub 2 5, entonces tenemos 5 menos C sub 2 por 2 raíz cuadrada de 2 sería 5 por 2, 10. 10 raíz cuadrada de 2 por E elevado a la menos 2 raíz cuadrada de 2t. ¿Están de acuerdo? Pues ahí tenemos la velocidad y el desplazamiento. El desplazamiento, la posición es esto y la velocidad es esto de aquí. Bien, lo que nos pide aquí es la posición de la masa en cualquier instante. Esto ya lo tenemos, ¿no? Entonces esto ahora en la parte B pide calcular el tiempo en que la masa avanza su desplazamiento desde la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de la masa en ese instante? El tiempo en el que la masa alcanza su desplazamiento extremo. ¿Cuándo alcanzaría su máximo desplazamiento o desplazamiento extremo? En ese movimiento, ¿cuándo la masa alcanzaría su máximo desplazamiento? A ver, joven, ¿qué idea tienen? ¿Cuándo alcanzaría su máximo desplazamiento la masa? ¿Puedo responder esta pregunta?
Bueno, cuando su velocidad se iguala a cero, Claro, exactamente, ¿no? Cuando su velocidad es cero, alcanzará su máximo desplazamiento. Entonces eso es lo que tendría que ser como una condición, ¿no? Aquí tenemos la parte A. Para la parte B, decimos que el máximo desplazamiento de la masa alcanzará cuando la velocidad es cero. Cuando esta velocidad es cero. Cuando la velocidad es cero. Vamos a ponerlo completo. Muy bien. Entonces, como la velocidad es cero, podemos igualar. Aquí tenemos ya la función de velocidad. Simplemente igualamos, ¿no? Entonces, la velocidad va a ser cero. Y de ahí determinamos el tiempo. Listo, ¿no? Solamente hay que despejar el tiempo de esta ecuación. Bueno, aquí tendríamos que factorizar a la menos 2 raíz cuadrada de 2 t. También 5, ¿no? 5 también podríamos factorizarlo. Y aquí nos quedaría 1 menos 2 raíz cuadrada de 2. Aquí en la velocidad, aquí al reemplazar nos faltó este tiempo aquí, ¿no? Es 2 raíz cuadrada de 2 por la constante y por t. Aquí nos falta el tiempo. Aquí, bueno. Así, ¿no? Entonces, aquí nos va a quedar por t. Y aquí vamos a, bueno, tenemos la posibilidad pues, de que 5 por a la menos 2 raíz cuadrada de 2t sea igual a 0, o 1 menos 2 raíz cuadrada de 2 por t igual a 0. Entonces, si aquí queremos despejar, aplicando logaritmos, tendríamos 5, 0, prácticamente así, ¿no? 5 pasa a dividir, sería 0. Luego aplico logaritmos a ambos miembros y tendríamos así. ¿Y cuánto es el logaritmo de 0? El logaritmo de 0 no existe, ¿no? No existe. Por lo tanto, descartamos esto. Y aquí podemos hallar
Y de aquí obtendríamos el tiempo. Y esto racionalizando sería raíz cuadrada de 2 sobre 4. Esto sería el tiempo que necesitaría la masa para alcanzar su máximo desplazamiento. El tiempo en segundos. ¿De acuerdo? Y finalmente nos dice cuál es la posición de la masa en ese instante. ¿Cuál es la posición de la masa en ese instante? Entonces simplemente reemplazaré ese tiempo en función de posición. Entonces la posición de la masa, en el tiempo de raíz cuadrada de 2 sobre 4 va a ser igual, solo reemplazamos aquí, ¿no? Esta es la función de posición. Entonces será igual a 5 por t, el tiempo que es raíz cuadrada de 2 de 4, por e elevado a la menos 2 raíz cuadrada de 2 por t. Tiempo raíz cuadrada de 2 sobre 4. Y esto tendríamos tenemos 4, no tenemos 2, 2 por 2, 4. Menos 1, ¿no? Esto sería la posición de la masa en este instante. Y que sería pues esto, las unidades en pies, ¿no? En pie. Entonces eso finalmente sería la respuesta. Bueno, algunas preguntas, jóvenes.